Bueno, hola, buenas tardes. ¿Estamos todos ahí? ¿Ya estamos? ¿Eh? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Néstor Vicente. Soy kinesiólogo de planta del Hospital Francisco López Lima de la ciudad de General Roca, Río Negro. Soy especialista en kinesiología crítica, eh, pediátrica y neonatal. Así que bueno, primero que nada agradecer a mis compañeras panelistas, Alejandra, a la licenciada Alejandra Reta y Molina. Así que bueno, con ellas vamos a estar los tres. Yo voy a hablar de interfaces. También agradecer a la gente de Tecnoimagen, ¿sí?, por la invitación y por la responsabilidad que nos otorgaron para dar este curso. Comparto pantalla. Bueno, por supuesto también ahora no está Andrea Canepari, pero también es un honor estar tanto con ella como con Alejandra como Alcira en este curso, y una mención especial por supuesto para los participantes y para los que están del otro lado escuchando la clase. La semana pasada Alejandra dejó la vara bien alta, así que vamos a ver si podemos estar a la altura. El tema de que vamos a hablar hoy o que vamos a tocar es interfase y sistema de humidificación activo y pasivo. Voy a correr un poquito la cámara. Ahí. Bueno, vamos a empezar con la definición de interfaz. Las interfaces paciente-ventilador son los dispositivos conductores o intermediarios dispuestos entre el ventilador y la vía aérea del paciente. Entonces es una conexión física y funcional entre dos sistemas independientes que van a dar implicancia o que van a tener implicancia en el espacio muerto, en la resistencia y en el trabajo respiratorio. Dicho ya la definición de interfase, nosotros podemos decir que los temas que vamos a tratar es la vía aérea artificial, ¿sí?, tubo endotraqueal y su importancia. Esto, la verdad que por lo menos para mí, esto es particularmente, me gusta mucho el tema de tubo endotraqueal o cánula de tráqueo, de traqueostomía. Entonces, bueno, la impronta también de la clase va a ir un poquito por eso. Vamos a hablar de los circuitos ventilatorios, conectores y espacio muerto instrumental. Algo vamos a hablar, filtros virales y bacterianos y humidificación activa y pasiva. Y vamos a tener una conclusión. Durante la charla, al igual que la semana pasada, van a surgir preguntas al público. La idea es que sea interactivo, que podamos interactuar de alguna manera con estas preguntas, y por medio de votación, que es una votación, acuérdense que es anónimo. Acá no estamos evaluando, sino la idea es que participen y que podamos aprender tanto ustedes como nosotros. Y acá va la primera encuesta, ¿sí? ¿Usted interviene en su terapia en el armado de las interfaces y puesta a punto del respirador? A. Me hago cargo de armar las interfaces. Me encargo de armar las interfaces y calibrar el respirador. Me encargo de armar las interfaces, calibrar el respirador y hacer el primer setting. D. No realiza nada de todo esto en mi terapia. Acá van a ver acá yo estoy viendo las votaciones. La idea es que interactuemos un poquito. Y que veamos que muchas gracias a todos los que están del otro lado participando. La idea es que podamos continuar. Bueno, y la encuesta es importante, que digo, el 46%, me encargo de armar las interfaces, calibrar el respirador y hacer el primer setting. Eso es importante.
hay un porcentaje alto también que no realiza nada esto en mi terapia. Bueno, para todos aquellos también va a estar bueno poder encargarse o poder ver y poder aprovechar lo que es la charla, ¿sí? Que tengo que salir acá, creo, y seguir. ¿Por qué no? Ahí está. ¿Sí? Estamos otra vez, ahí está. No avanzamos. Bueno, con respecto a las interfaces, vamos a seguir hablando. Es todo lo dispuesto entre el respirador y la vía aérea del paciente. Estamos. Ahí estamos. Bien, ahora sí. Entonces, tiene que ver todo lo que está entre el respirador y la vía aérea del paciente. Todo esto, lo que es el sistema de humidificación, tanto activo como pasivo, tubuladuras, si llegara a ser un filtro, conectores, espacio muerto instrumental, etcétera. Cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de interfaces. Y van a tener influencias en la variable ventilatoria. Claramente, por ejemplo, si llegáramos a tener humidificación activa o si llegáramos a tener el caso de que tengan agua en las tubuladuras, bueno, la sincronía del paciente ventilador, bueno, tienen mucha influencia en las variables. Su correcto uso incide en la aparición de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Y como es el caso del tubo endotraqueal, que vamos a ver más adelante. Acá, como para organizar la charla, bueno, organicé un caso clínico de un pacientito de 2 años, de 14 kilos, que se encuentra internado en la sala de pediatría con diagnóstico de IRAP. Se lo trata al ingreso con cánula nasal de bajo flujo. Como antecedente de este paciente, recién nacido pretérmino, estuvo en neonatología, en asistencia ventilatoria mecánica. Día 2 se encuentra sigue en ventilación espontánea con cánula nasal de bajo flujo a 3 litros minutos, saturación 95%, pero ya empezamos a ver que tiene una frecuencia alta, tanto respiratoria como una frecuencia cardíaca. Está con sibilancia a fin de expiración, sin uso de músculos accesorios. Como vimos la semana pasada con la charla de Alejandra, bueno, usamos el score de TAL, tiene un TAL de 5, es un moderado, se decide poner CAF. Al día 3, el paciente sigue empeorando su hipoxemia, ya el score es mucho más alto, entonces es un score severo, la saturación, si bien se mantiene en el mismo lugar, fíjense la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y tiene uso marcado de músculos accesorios, más sibilancia inspiratoria y expiratoria, por lo tanto, se decide su ingreso a UTI. Entonces, un paciente que va a llegar a la terapia intensiva, nosotros como kinesiólogos intensivistas vamos a ir o lo vamos a esperar. Entonces acá sale otra pregunta más, entonces en donde vemos cuál es la labor del kinesiólogo intensivista en esta situación. Preparo todo para la intubación, más bolsa de resucitación y máscara. B, preparo todo para armado de intubación, tubo endotraqueal, laringo, sujeción, etc. Preparo todo para armado de respirador, tubuladura, humidificación y setting inicial del respirador. Participo en las otras 3, no es, ninguna es mi función, o no es mi función. Sí, yo voy a correr esto. Bien, perfecto. Recordar, bueno, mucha participación en las votaciones, la que salió con mayor porcentaje de opciones votadas fue la número D, ¿sí? Participo en todo lo que es el armado y setting del respirador. Bueno, buenísimo. Ahora seguimos. Esto.
Ahí está. Entonces, empezamos con las interfaces propiamente dichas. En primer lugar, vamos a hablar del tubo endotraqueal, que va a tener un conector universal de 15 milímetros. Este conector lo que nos sirve tanto para neo, para pediatría y para adultos, como dice la palabra, es universal. Ahí vamos a poder conectar ya sea la tubuladura del respirador, como el filtro si fuera un filtro pasivo, el trash care, un NAMBU como bolsa de resucitación, si llegáramos a tener que hacer algún tipo de nebulización más o algún conector, bueno, esto es universal, ¿sí? Otra de las características que tiene el tubo endotraqueal es que, bueno, tiene una escala numérica para determinar en qué posición vamos a fijar el tubo, tiene un balón piloto proximal, ¿sí? Que es donde vamos a inflar o desinflar el manguito y vamos a controlar la presión del CUF, una línea radiopaca que la vamos a ver en la radiografía, que está por arriba del balón, un balón de neumotaponamiento, que ahora vamos a hacer como una mención especial, ¿sí? Y la punta del extremo distal es en bisel para evitar el taponamiento, y también algunos, no todos, pero la gran mayoría, tienen un agujero oval o de Murphy que hace o es importante para la ventilación colateral en el caso que se tape el extremo distal. Un poquito también de lo mismo, acá tenemos una foto donde vemos que debe ser de PVC, deben ser descartables y estériles, poseen referencia métrica para determinar su posición, ¿sí? Su posición en la fijación, la línea en la radio opaca previo al balón del CUF, también es lo que ve el operador cuando pasa entre medio de las cuerdas vocales. Bueno, y aparece otra pregunta más, entonces, en donde respecto a su unidad de terapia intensiva pediátrica, usa tubo con balón o sin balón. A, con balón, B, sin balón. Acá yo les dejo un trabajito, que bueno, justo está la encuesta, ¿sí? Pero de las diferentes marcas, no todas las marcas tienen la misma... tiene la misma señalización del balón. Fíjense que hay balones más chiquitos, balones más grandes. Este, por ejemplo, no tiene marca radiopaca. Bueno, la gran mayoría, hay un porcentaje alto que usa con balón, pero sigue habiendo un porcentaje también importante que usa sin balón. A ver si podemos pasar ahí. Entonces, con respecto a los que usan con balón, yo también en mi terapia usamos la gran mayoría con balón. Es el balón de neumotaponamiento, fabricado de polietileno. ¿Sí? En la actualidad son de alto volumen y baja presión. Antiguamente se hacían de alta presión y bajo volumen, lo que ocasionaba mucha lesión traqueal. Entonces, hoy por hoy en el mercado se cambió eso, están conectados a un piloto proximal con una válvula unidireccional, que lo que nos hace es insuflar o desinflar ese balón. Y acá va a haber otra pregunta con respecto al balón. ¿Cuál es la presión de insuflado del manguito o CUF? A, debe ser de 20 a 30 centímetros. B, más de 30 centímetros. O C, menos de 20 centímetros de agua para evitar lesión traqueal. Acuérdense que no son centímetros, son centímetros de agua. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la participación. Como decimos, esto no es una evaluación, sino es a modo de encuesta y poder interactuar un poquito entre nosotros. Vemos que ahí estamos, ahí está terminando, debe ser de 20 a 30 centímetros de agua. Perfecto.
¿sí? Es la... Mucha gente puso menos de 20 centímetros de agua, y eso lo vamos a ver ahora. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la presión del manguito claramente debe ser de 20 a 30 centímetros de agua. Presiones mayores de 30 superan la presión de perfusión capilar de la mucosa traqueal y pueden generar lesiones e isquemia. Las presiones por debajo del límite inferior predisponen el proceso de broncoaspiración por no sellar adecuadamente la vía aérea. Esto es importante tanto porque más de 30 centímetros de agua vamos a generar una lesión, y menos de 20 todo el material orofaringeo que esté, o el lago orofaringeo que lo esté conteniendo en ese momento, va a caer directamente a la vía aérea, provocando claramente la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Acá a la derecha, en este cuadro, si se fijan ahí, este es un manómetro, un medidor de presiones de CUF, ¿sí? Mide en centímetros de agua, ¿sí? La parte verde más oscura, que va de 20 a 30, uno debería llevar la aguja en esa presión. Lo verde más claro es para la máscara laríngea. Pero abajo, en la foto de abajo, tenemos el manómetro o la llave de 3 vías, que está en cualquiera de nuestras terapias, con un manómetro para medir presión. Esto mide en milímetros de mercurio. Acá, bueno, Alejandra y Alcira me van a ayudar. A ver, ¿alguien sabe, que me diga lo del chat, ¿no? ¿Alguien sabe cómo pasamos de milímetros de mercurio a centímetros de agua? Alguien me lo... A ver. ¿Alguien contestó ahí? Yo no estoy viendo. Una tabla, muy bien, Julieta. Están contestando la mayoría. Ahí está, bueno. De equivalencia, Cintia. Muy bien. Bueno. Perfecto, ahí por ahí alguien lo dijo. El cálculo es 1.36, ¿sí? Para pasar de milímetros de mercurio a centímetros de agua. Entonces, si yo quiero de 20 por 1.36, me da cerca de 28 centímetros de agua. Por lo tanto, nosotros en 20 centímetros de agua, ¿sí? Vamos a tener que... en 20 milímetros de mercurio equivale a 30 centímetros de agua. Este es un cálculo que lo deben hacer, que lo tienen que tener ya fresco en la cabeza si tenemos este manómetro. Acá pongo una foto de una autopsia, en donde pueden ver, bueno, por supuesto es un adulto, ¿no? Pero donde se puede ver la lesión por mal manejo del tubo endotraqueal, en este caso. Esta es una isquemia, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso nosotros necesitamos medir y controlar el balón, algo que podemos claramente compartimos con enfermería. Entonces es una de las cosas que tenemos que estar arriba del paciente. Bueno, continuando con el tubo endotraqueal y siguiendo con nuestro caso clínico, un pacientito de 2 años de edad, ¿sí? ¿Cómo selecciona usted el número de tubo endotraqueal que debe usar? A, lo elijo por fórmula. B, lo elijo por el dedo meñico del paciente. C, no lo sé. Muy bien. Mucha gente, buenísimo. Mucha gente participando. Bueno. Lo elijo por fórmula. La gran mayoría puso esto, ¿sí? Hay un porcentaje menor que lo elige por el dedo meñique, y hay otro porcentaje un poquito mayor que el C, que no lo sabe. Así que ahí vamos a poder ayudarlos un poquito.
La selección del tubo endotraqueal tenemos dos formas. Fórmula, que es la fórmula de Cole modificado, que es un tubo endotraqueal sin balón, que es el diámetro interno por la edad en años, dividido 4 más 4. ¿Sí? Y la fórmula de Kine, que es el tubo endotraqueal con balón, que es la misma fórmula, la edad en años dividido 4, nada más que la característica que tiene, que es más 3. Haciendo este cálculo para nuestro pacientito, ¿sí? La fórmula, el tubo endotraqueal sin balón que deberíamos usar sería 4,5, pero en este caso nosotros vamos a usar un tubo con balón de 3,5. Lo que hay que aclarar acá, o hay que mencionarlo, que estos son una fórmula para niños de 2 años en adelante. ¿Sí? Y tal como dice el trabajo de Kine, el tubo endotraqueal con balón debe ser 0,5 a 1 centímetro más pequeño que el tubo sin balón. Bueno, acá por fórmula más o menos estaríamos con lo que dice el autor. ¿Qué pasa? Bueno, en NERJA es otro trabajo, porque ¿qué pasa con los otros pacientes, con los pacientes menores a 2 años? Bueno, ellos hablan de que todos los pacientes, lo que recomienda la bibliografía, lo que uno ha buscado, es que lo que recomienda la bibliografía es que niños menores de 1 año utilicen números de diámetro interno entre 3 y 5 años. Esto tiene mucho que ver también por cómo se maneja cada institución y el operador, ¿no? Pero la gran mayoría de estos niños o ese rango de edad que vemos manejan entre 3, 3,5, no más grande. Siguiendo con las ventajas que podemos tener con tubos con balón y tubos sin balón, podemos hablar un poquito de que el tubo con balón va a tener menos fuga peritubo endotraqueal, optimiza la ventilación, claramente se hace muy difícil ventilar un paciente cuando tiene con mucha fuga, facilita en el monitoreo ventilatorio, sobre todo cuando tienen presiones elevadas, hay que sellar la vía aérea para tomar, si deberíamos tomar alguna medición, o para por lo menos que no nos pierden y que no se haga el monitoreo ventilatorio erróneo, menor riesgo de aspiración de contenido orofaringe, igual a lo que es la NAV. Esto es neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bueno, como estamos en pandemia, también lo puse, reduce la aerosolización. Si bien no estamos hablando de COVID, no es un curso COVID, lo podemos poner como otra ventaja del momento. Las ventajas de tubo sin balón, posibilidad de seleccionar un número de mayor, un número de TET mayor, lo que hace es mejora la resistencia al flujo aéreo, facilita la permeabilidad del tubo endotraqueal, y acá hay algo que en el trabajo de NERJA lo que dice es que previene el trauma laringeo. Bueno, haciendo una búsqueda bibliográfica o poniendo algunos trabajitos, vamos a ver si es así. ¿Previene el trauma laringeo? Lo que nos preguntamos es que no. En 1951 dice que la laringe posee forma cónica con su vértice situado en la región cricoidea y que a su vez esta es la zona más angosta. Esta forma tiene. Littmann, mucho más acá en el tiempo, dice que la laringe es cónica en el plano transverso y es cilíndrica en lo sagital. La región cricoidea es de forma elíptica. Entonces, este trabajo de Wani, lo que por ahí hace ver que la diferencia entre Ekenhoff y Littmann es que él hizo una muestra cadavérica y Littmann en vivo. Por lo tanto, acá había tono muscular, tono de la laringe, tono de toda la contención de la tráquea, mientras que acá no era significativo esa muestra. ¿Sí? No sé si es la palabra, no era significativo, no tenía la parte en vivo, que es, bueno, este autor en realidad lo vio y lo puso así, ¿no? Siguiendo con Guani, con el concepto historial que hizo, entonces la dimensión transversal más estrecha en comparación con el diámetro
antero-posterior se ve en las cuerdas vocales. El presente estudio demuestra que las características de las vías respiratorias en niños entre el área subglótica y el cricoide también cambian la forma elíptica a redonda, circular. Bueno, todo esto lo vio en tomografía a 130 niños de 2 a 9 años, respirando a ventilación espontánea. Entonces, cuando podemos ver la parte frontal, claramente en este 3D, lo que vemos es que la tráquea, después del cricoide, no es cónica, sino que es cilíndrica. Este esquemita, podemos decir también que el tubo sin balón, ¿sí? A partir del cricoide, como habíamos hablado acá, de lo que dice el estudio de Wani, es que esto, al no tener un tubo acá, ¿sí? Al no tener el balón, perdón, el tubo, lo que hace es que se pueda mover, ¿sí? Y esto puede hacer úlceras por decúbito o úlceras por, en esta figura lo mostramos, que puede ser que haga pared o puede ser incómodo para el paciente, más que un paciente que lo estamos movilizando todo el tiempo, ¿sí? En cambio, fíjense la diferencia con respecto al tubo con balón. Una vez pasado el cricoideo, uno puede mantener esos 30 centímetros de agua, ¿sí? Sellar bien la vía aérea y que el tubo no ande bailando ahí adentro del tráqueo y generando ese cubito, ese contacto, ¿no? Que puede lastimar. En cambio, acá podemos ver que el tubo sellado va a permitir que no caiga el orofaringio, todo lo que viene de acá arriba, o que por eso teníamos que mantener no menos de 20 centímetros de agua, porque si no también caería todo el material orofaringio. Bueno, y llegamos acá, donde ¿qué profundidad del tubo, cuál es la profundidad del tubo endotraqueal o qué profundidad tenemos que meter ese tubo, ¿sí? Me imagino que la gran mayoría, como elige tubo con fórmula, también lo puede elegir por fórmula. Este trabajo de Kine, hay dos posibilidades: la profundidad en centímetros, edad dividido 2 más 12, o la que claramente debemos usar la gran mayoría, profundidad en centímetros, el diámetro interno, por 3. Si recordamos nuestro paciente que tenía 4 años, entonces para fijar el tubo deberíamos hacer tubo endotraqueal de diámetro interno 4 con balón fijado a 12 centímetros. Bueno, acá siguiendo con la profundidad del tubo, ¿dónde debe quedar el tubo endotraqueal? Acá está. A es a 1 o 2 centímetros de carina, segundo espacio intercostal, y la C tiene que quedar una posición intermedia entre carina, ¿sí? Y el manubrio external. Este sería un tubo bien acomodado, ¿sí? Entonces esto es importante que lo veamos, esto es algo de rutina cuando nosotros llegamos, ver si se le hicieron placas y ver cómo está acomodado el tubo. En este caso, ¿dónde está la punta del tubo endotraqueal? ¿Sí? Acá yo lo voy a ayudar, la punta del tubo endotraqueal está muy alta, ¿sí? ¿Dónde está la carina? La carina está por acá, ¿sí? Está situada acá. Entonces acá es una pregunta abierta y que me van a ayudar las chicas. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué haríamos acá? Con este paciente que lo vamos a movilizar o que tal vez lo van a bañar. Progresamos un poco más el tubo endotraqueal, perfecto, Melina. Julieta, introducir 1 centímetro. Ingresamos, refijamos,
Perfecto, perfecto, progresamos bien, muy bien. Muy bien, gracias a todos por participar, progresar y fijar el tubo endotraqueal. Perfecto, lo que hacemos es eso, ¿sí? Es progresar el tubo, 1 centímetro, y refijar ese tubo. Esto es una situación muy clásica en las terapias intensivas, pero que tenemos que estar muy, muy, muy atentos. ¿Por qué? Porque por la extubación accidental. Siguiendo con este trabajo de movilización y que el tubo se mueve, acá se hizo el grupo de Jordi y Reed mediante endoscopía en 128 niños de 1 a 8 años, ¿sí? Estudió a estos niños mediante como estudio de endoscopía y la medición de la ubicación del tubo endotraqueal con respecto a la carina y a las cuerdas vocales. En 3 posiciones de flexo-extensión del cuello. Acá tenemos la posición de neutro, la A, la posición B es en flexión y la posición C es en extensión. Fíjense, de 80 a 130, y hoy, fíjense hoy, justamente, no sé, en su terapia, cuando movilizaron a un paciente o que lo estaban bañando o que vieron las enfermeras, este movimiento de 80 a 130, es muy común. Por lo tanto, estas cosas somos los que tenemos que estar muy atentos nosotros. Entonces, siguiendo con el trabajo de Jordi, lo que veo es que la magnitud de la tráquea se modifica de acuerdo al posicionamiento de la cabeza y el cuello, lo que modifica la posición relativa del tubo endotraqueal con respecto a ella. Y si vemos acá, podemos ver que durante el movimiento caudal, o sea, en flexión, el movimiento es caudal, y en extensión el movimiento es craneal. Por lo pronto, nosotros tenemos un tubo número 4, este paciente en la flexión, en la extensión, en estos rangos de 80 a 130 grados, se va a mover casi 1 centímetro. Si fuera el pacientito que vimos en la radiografía, tiene altas chances de extubación accidental. Por eso estas cositas son importantes para nosotros, que somos los especialistas, digamos, de alguna forma en los cuidados de las interfaces, y somos los que estamos ahí observando estas situaciones. Continuando con el caso clínico, el paciente, bueno, ya pasó a UTI, se lo ventiló, hace mililitros kilo, 8 de PIB y una FIO de 0,85, con el primer control de estado ácido-base, un pH bajo, o está con una hipercapnia, con una PO2 muy baja de 82, o baja, con un estado ácido-base de 21, lo que nos da una PAFI de 96. Lo que se decide con este paciente es pronarlo para mejorar su oxigenación. En esta posición el paciente se pronó, entonces es la posición más peligrosa para la extubación accidental. El paciente está en rotación de cervical y en extensión, ¿sí? Y si ustedes ven cómo está este tubo, está casi recto. Entonces, cualquier situación que pase acá, el paciente se puede extubar accidentalmente. De todo esto, nace una pregunta que nos podemos contestar ahora. ¿Dónde se encuentra el tubo endotraqueal en la posición prona? A, más cerca de carina, o B, más lejos de carina. ¿Sí? Veremos ahora la pregunta. No me sale la encuesta. Bueno, a ver que ahí estamos. Ahora sí salió. Perfecto.
está más lejos de Karina, el 78% respondió esa pregunta, ¿sí? Está habíamos dicho que estaba en una posición de que podía ser, esto está acá, de autoextubación, por lo tanto, de extubación accidental, perdón, por lo tanto está mucho más afuera, más lejos de Karina. Por lo tanto se recomienda cuando vamos a pronar a un paciente, ¿sí?, de introducir un poquito más el tubo, que no quede tan justo. Y siempre antes de pronarlo tenemos que tener en cuenta la radiografía para ver cómo está ese tubo. Ahí está. Bueno, terminando un poquito con el tubo endotraqueal, vamos a avanzar con los que son lo que nos queda de las demás interfaces. El circuito ventilatorio, conjunto de tubuladuras con conectores y dispositivos que transportan un flujo de gases sin mayores alteraciones en la variable ventilatoria. Hay que tenerlos en cuenta en las estrategias ventilatorias, en los monitoreos ventilatorios y en la sincronía paciente-ventilador. Esto, por ejemplo, es algo que vemos muy común en las neos o en las pediatrías con los sistemas de humidificación activos, el agua por condensación en las tubuladuras. Sí, el volumen compresible es importante. Lo que debemos saber es que los respiradores de última generación en modalidad pediátrica calculan el volumen compresible, que es el volumen compresible, el espacio muerto, en forma automática durante la calibración. Esto que antes se hacía con cálculos, hoy estos dispositivos microprocesados tienen la calibración, donde cuando lo hacemos, generamos, le damos la información si es activo o pasivo, y ellos mismos calculan este volumen compresible. Es un punto importante a tener en cuenta en la ventilación pediátrica. No lo voy a hablar mucho yo porque el próximo módulo lo va a hablar Andrea, pero se usan BT pequeños y debe evitarse que queden atrapados en la tubuladura. Algo que también les quería contar, que el circuito no debe cambiarse en forma rutinaria, el tiempo máximo de duración es desconocido. No hay consenso en la literatura, por lo tanto, esto no se debería cambiar de rutina. Ya entrando en la parte de los filtros, ¿sí?, la última parte que deberíamos armar en respirador y tubuladuras, tenemos los filtros virobacterianos, que son, en este caso son los mecánicos, lámina de vidrio plegada sobre sí misma, aumentando la superficie de tipo hidrófoba. Después tenemos los filtros virobacterianos, los electroestáticos, que tienen una capa plana de material con menor peso y resistencia al flujo, captura por carga de partículas. Estos tienen un poquito más de resistencia, si bien tienen una mejor función en cuanto al filtrado, no la capacidad, no el rendimiento, sino la capacidad son mejores, pero lo que nos generan a nosotros en pediatría es más resistencia. Por lo tanto, acá sale otra pregunta: filtro viral bacterianos. Vamos a ver para que la leo. El filtro viral bacteriano se coloca en la rama expiratoria, el filtro viral bacteriano se coloca después de la I, el filtro viral bacteriano solamente es humidificador, y el filtro viral bacteriano es humidificador y va en la rama inspiratoria. Es bastante tramposa esta pregunta. Gracias por la participación. Bueno, 462 personas participando. Ahí estamos. Bueno, el filtro viral bacteriano se coloca en la rama expiratoria. Perfecto. La D, perdón, era una pregunta un poco tramposa, porque el filtro viral bacteriano es humidificador, dice como que lo confirma, y no es humidificador, y va en la rama inspiratoria. Esto sí puede ir claramente.
Ahí estamos. Vamos a hablar un poquito del espacio muerto instrumental, ¿sí? Recordar que todo lo que va de la I hacia adelante es espacio muerto instrumental. Esto no lo podemos calibrar por el respirador, si el tubo endotraqueal, perdón, si el filtro pasivo, pero esto, todo lo que sea conectores que va por delante de la I, no es calculable por el respirador. Entonces, mucho cuidado con llenarlos de cosas. Muchas veces le ponemos el tubo, el sistema, el tracker, le ponemos esto porque genera agua, ponemos otra cosita más, de otra cosita más, y nosotros estamos manejando mucho espacio muerto para pacientes que van a tener un BT muy pequeño. El circuito de aspiración cerrado es un sistema, se ha diseñado en forma segura para la aspiración neonatal, pediátrica y en adultos también, en pacientes con ventilación mecánica, mientras que proporciona protección tanto para el paciente como para el profesional de la salud. Vemos que tiene un film, un forro que lo protege. Esto sería uno neonatal. Para acá entraría la tubuladura del respirador. La verdad que son de mucha utilidad porque solamente lo maneja un solo operador. En cambio, si hacemos aspiraciones abiertas serían 2 operadores. Bueno, la verdad que hoy el sistema de aspiración cerrado no está muy discutido. Me adelanté a la pregunta, pero sigamos acá. Entonces, ¿utiliza sistema de aspiración cerrado en la unidad de terapia intensiva? A, no. B, sí. C, no lo conozco. Ahora vemos ahí que está la votación. Me encanta esto porque hay mucha gente que lo usa, un 89% que lo usa, está perfecto, coincidimos en todo esto. Bueno, la gente que no lo conoce, la realidad es que hay mucha bibliografía hoy que avala su utilidad. Los que no lo usan estarían buenos que por ahí se puedan poner con este tema. Muchas veces no es por nosotros, es porque algún médico no lo vio, no lo tiene, no lo quiere, no lo hace, a veces parecen caprichos, pero bueno, quedará en nosotros buscar bibliografía, que hay mucho, buscar, decir, mira, ¿por qué lo debemos usar? Por esto y por esto, ¿sí? Hoy no hay muchas contras. Continuando con el acondicionamiento, continuamos con esto, avanzamos en la clase. El acondicionamiento de los gases en ventilación mecánica es un estándar de cuidado respiratorio, ¿sí? Entonces el requerimiento mínimo de la Asociación Americana de Respiratoria dice que la humidificación pasiva necesita 30 miligramos litro de humedad absoluta, 34 grados centígrados de temperatura y 100% de humedad relativa, mientras que la humidificación activa entre 33 y 44 miligramos litro de humedad absoluta, entre 34 y 41 grados de temperatura y 100% de humedad relativa. Lo que queremos decir con esto es que hay que acondicionar los gases medicinales. Nosotros necesitamos acondicionar todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bypaseando toda la vía aérea, ¿sí? El tubo endotraqueal llega hasta acá, entonces donde cerca de carina necesita 37 grados, 44 miligramos litro y 100% de humedad relativa, que esto es lo que llamamos el punto isotérmico. Entonces es importante que tengamos esto muy en cuenta porque de otra forma generaríamos lesión a nivel epitelial en esta zona. Este es un trabajo de Gustavo Plotnikov, que es un kinesiólogo de acá de SATI, así que es un trabajo muy lindo para leerlo. Sigamos con la humidificación pasiva en pediatría, que es todo un tema, ¿no? Acá tenemos los HME, fíjense que acá arriba dice HME, esto es solamente intercambiador
de humedad y calor. Esto no es filtro, por eso debemos tener bien en claro cuáles son nos tenemos que acostumbrar a leer como el prospecto sería de cada filtro, ¿sí? Pero de las tubuladuras, de los filtros bacterianos, ¿sí? de los tubos endotraqueales, de todo eso tenemos que saber. Nosotros somos los especialistas en esto, entonces tenemos que tener estos pequeños detalles que por ahí, si bien la encuesta nos dio que nosotros estábamos muy en el tema cuando empezábamos a armar el respirador, puede que por ahí no estemos nosotros y se arme entre médico y enfermero, o entre gente tal vez que no tiene esos datos, y pongan esto como filtro, ¿sí? Entonces esto es importante que lo sepamos. Recordar, si es HME, debe agregarse un filtro en el puerto expiratorio del respirador. Esto, además del COVID, es importante porque acá no filtra, entonces tenemos que cuidar el equipo. Entonces, cuando hablamos de humidificación pasiva, hablamos de intercambiadores de calor y humedad. Básicamente lo que hablamos de los gases medicinales que los debíamos claramente acondicionar. ¿Qué son los filtros? Es una nariz artificial de ubicación simple proximal, deben cumplir las normas de lo que habíamos hablado, isotérmica, de lo que habíamos hablado recién, incluir siempre en la calibración del respirador, a predominio de material tipo espuma o papel, con el objetivo de proporcionar una gran superficie de intercambio de calor y humedad, ¿sí? Con baja resistencia al flujo. Esto está ahí medio, bueno, que lo deberíamos analizar porque los humidificadores, ¿sí? Pasivos, tanto los HMF como los HME, generan presiones o generan más resistencia que la humidificación activa en pediatría. Por lo tanto, podemos decir que los humidificadores pasivos, como ventaja, uso simple, no conllevan riesgo del equipo tratante, son livianos, más económicos, un montón de cosas que esto entra mucho más para adultos que para nosotros. Pero bueno, es una recomendación, así que hay que verla. Estamos en COVID. Las desventajas, está contenido en algunas patologías. Para nosotros esto es importante. ¿Sí? Todo lo que está de la I aumenta el espacio en muerto instrumental. Así que esto es más o menos todo lo que vemos de humidificación pasiva. Acá lo que podemos ver es un cuadrito, por eso lo que le decía de los prospectos. Nosotros tenemos que saber bien qué BT manejan. Miren, la marca que este es DAR, maneja de 30 a 100 mililitros. Estos son difíciles de conseguir, por lo tanto hay que ver, bueno, este es un filtro y un HME, pero bueno, fíjense acá que solamente es el que mostrábamos recién en la otra diapo, es solamente HME. Entonces estas cositas, sí, hay que verlo. También hay que ver que esto es verde y esto es verde, y muchas veces hemos encontrado estos filtros como humidificadores. Esas cosas son muy nuestras, de que tenemos que observar y cambiar. Con respecto a la humidificación activa, la realidad es que nosotros manejamos todo esto en humidificación activa. Estoy viendo que me queda pocos minutitos. La humidificación activa no tiene contraindicaciones, al encontrarse en la rama inspiratoria no agrega espacio muerto instrumental, ¿sí? Posee un sistema de alarma, es más eficaz y puede entregar una temperatura precisa. Las desventajas, como desventaja grande que yo las marqué acá, la condensación genera cambios de presión en la vía aérea y puede generar asincronía, que esto es mucho de lo que nos pasa en nuestras terapias intensivas. Acá tenemos un sistema de doble rama calentada, donde esto es el respirador, va a una carcasa que calienta, con el mismo flujo llega hasta el paciente, y hay un flujo que vuelve otra vez a la rama expiratoria. Acá se debería poner el filtro bacteriano, si es que lo habría, y si lo que debemos tener en cuenta es también que acá
si no tenemos este sistema de doble rama calentada, tenemos que poner las trampas de agua, ¿sí? Que van en declive para que la gravedad funcione, que los vasos queden, bueno, para que se llenen por gravedad, sería. ¿Mm? Con respecto a la humidificación, para avanzar un poquito, la humidificación activa y la pasiva, la humidificación activa ha demostrado en la práctica clínica ser un estándar de cuidados de pediatría. Y como conclusión y para finalizar, el volumen, las interfaces influencian en las variables ventilatorias, su correcto uso incide en la aparición de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. ¿Sí? El tamaño del tubo endotraqueal, elegimos, puede ser por fórmula de Kohl o de Kine, no importa, esta va a ser sin balón, esta va a ser con balón, y la profundidad del tubo endotraqueal en centímetros es lo que puse yo, me parece que es la que usamos todos, por lo menos la encuesta también dio eso, es diámetro interno por 3. La posición ideal es aquella que se prevenga la extubación o la intubación selectiva a pesar de los movimientos del cuello. Vimos lo de FIR, del estudio que, fíjense, de los grados que va desde 80 hasta 130, ¿sí? En la flexoextensión. Hay que controlar la presión del cuff, es algo nuestro, es algo de enfermería y es algo también pueden ser de los médicos, pero es importante saber cuál es la presión, luego de manipular o de hacer alguna intervención con el paciente. Los respiradores de generación en modalidad pediátrica calculan el volumen compresible en forma automática durante la calibración, y la humidificación activa ha demostrado en la práctica clínica ser un estándar de cuidados pediátricos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Esperemos ahora poder... ahora vamos a responder algunas preguntas del chat. A ver si terminamos más o menos en horario. Ahí ya compartió Alejandra. Bueno, ya el Chile. Bueno, muchas gracias, Néstor. Te damos tiempito para que humidifiques mi vida aérea. Bueno, de entre las preguntas que aparecieron, ahí voy. Hubo muchas interesantes. A ver, perdón, ¿cómo se elige el sistema de aspiración cerrada para tubo endotraqueal? Hemos respondido que en general estas recomendaciones las pueden encontrar en la misma presentación o en las especificaciones de la envoltura donde viene el traqueal. Una muy linda que me gustó, que es algo que nos quedó así en el tintero, es ¿cuál es la mejor técnica para la sujeción del tubo endotraqueal? Nosotros hemos respondido que es aquella en la cual todo el equipo donde uno trabaja se sienta seguro y sea la misma, ¿no? ¿Querés agregar algo? No, hablamos el otro día un poquito de esto y que no hay un consenso en cuanto a o un protocolo de fijación, como tenemos protocolo, como tenemos fórmulas de elegir algo del tubo endotraqueal, en esto no hay consenso, y la verdad que en nuestros casos también lo hace mucho enfermería, o lo hace enfermería, y nosotros vemos la posibilidad, o vemos lo que hacen, y dependiendo mucho de una institución con otra hay cambios, entonces, bueno, me parece que debe ser como más seguro se sienta el equipo tratante, ¿no? Muy bien. Otra pregunta es, ¿el circuito de aspiración cerrada lo usan con todos los pacientes o solo con los pacientes que tienen altas presiones? No, nosotros lo usamos con todos. Lo usamos con todos. Muy bien.
Acá también preguntaron de eso, si en realidad lo usábamos de rutina o si solo ahora por pandemia. No. Acá se usan, por lo menos en el hospital, nosotros bajamos un protocolo que lo usan desde los prematuros extremos hasta los adultos. ¿Sí? Y también tenemos los pacientes que están en traqueotomía, que no me voy a meter en ese tema que es de Alcira, pero también lo usamos con estos pacientes. Bueno, ni hablar ahora en pandemia, que bueno, para los que no lo usan ahora lo deben estar usando y los va a ayudar a que vean cuáles son los beneficios, ¿no? Porque son muchos beneficios. Sí, yo quisiera aclarar algo, porque en la misma pregunta, la voy a leer otra vez. El circuito de aspiración cerrada, ¿lo usan con todos los pacientes o solo con los pacientes que tienen altas presiones? Esto también lo relaciono con el uso de tubo endotraqueal con balón. Recuerden que el uso de este tipo de tubos con balón lo que nos va a posibilitar es a poder presurizar bien el sistema ventilatorio y de esa forma tener en el display del respirador los números que necesitamos para calcular tanto compliance como resistencia, por ejemplo, ¿sí? Así que está también asociado a esto cuando nuestros pacientes tienen altas presiones de respirador. No sé si tenés alguna pregunta, Alci. Sí. Sí, hicieron preguntas acerca de la calibración del circuito, ¿no? Y entonces preguntaron, por ejemplo, si al calibrar el circuito lo calibramos con el circuito cerrado de aspiración, con MDI, o sea, como por ahí eso no quedó muy claro. Buenísimo. La calibración del RESPI. Sí, la calibración hay que ver el adaptador. Si el adaptador va en la rama inspiratoria no deberías tener ningún problema. Bueno, no usamos aerocámara colapsable, pero si fuera un niño un poco más grande y que debería usar una aerocámara colapsable, entraría todo en el espacio instrumental, eso no entraría en el espacio muerto instrumental. ¿Sí? No hablé mucho de aerosol terapia porque, bueno, la realidad es que Interfaces tiene muchas cosas, entonces tal vez fuimos tocando un poquito todos los temas, pero bueno, quedaría en algún momento hablar de aerosol terapia también, que puede generar espacio muerto e instrumental. También preguntaron, bueno, esta la puedo contestar yo, circuito cerrado, dicen hasta dónde, cuánto entramos, ¿no? Si coincide con el número de fijación, pero bueno, eso, si uno hace coincidir el número que dice en el tubo endotraqueal con el número de la sonda, ¿no? Que entra al circuito cerrado, ya sabemos que llegamos al extremo del tubo. Después también preguntaron si al sacar la placa, para ver la posición correcta del tubo hay que prestar atención a la posición de la cabeza, o si no tiene importancia, pero sí. Sí, claro que tiene importancia, porque muchas veces vienen los chicos de rayo y le sacan y vos ves que hay una placa que está movida, que hay muchas veces que no podés hacer diagnósticos con la placa. Entonces eso también es parte nuestra, de decir, no, ¿cómo vamos a medir este tubo si mira cómo está la cabeza? Está rotada y tirado para atrás. Sí, o le sacaron la placa. Tal vez, o le sacan la placa ahí, o bueno, eso también es parte, eso es lo que tiene que quedar en claro en estos cursos. Sí, tantas veces escuchamos a Alejandra decir, eso también es parte de hacer kinesio, ¿sí? Eso también es parte de hacer kinesiología crítica. Otra pregunta, temperatura de la humidificación activa, preguntaron si 38 a 41 grados es mucho. Lo que te da ahí es el parámetro que usa, en este caso el MR850. Claro. Son los parámetros que usan, ¿sí? Normalmente es un servo controlado, entonces tiene la humidificación de este sistema. No tengo ningún conflicto de interés con Fisher, ¿no? Pero lo que te da este sistema es una seguridad de temperatura. Muchas veces ves en el display una temperatura de 38, 39, pero es el proximal, ¿sí? Es el distal, es el que está en la carcasa. Cuando vas por medio de los botoncitos que vas tocando, cuando vas a ver la temperatura que tiene distal, está en 37 grados, que es lo que debemos ver.
Por eso es lo que yo digo, un poquito de esto de los prospectos, ¿no? De leer los manuales de uso, porque uno leyendo esas cosas, además de que sabe la fisiología o del aparato y para qué sirven, uno empieza a conocer un montón de detalles del sistema. Y también están preguntando que cómo humidificamos ahora en paciente que tiene abundantes secreciones y sospecha o confirmación de COVID, ¿no? Mira, nosotros las humidificaciones con muchas secreciones directamente, sistema activo, humidificación activa, porque si no de la otra manera genera mucho más resistencia y con todos los cuidados. Si bien esto no nos pusimos a hablar por COVID, pero bueno, deberíamos tener en la rama inspiratoria un filtro viral, un mecánico, y en la rama expiratoria antes de la salida de la válvula expiratoria. Entonces, ahí nosotros deberíamos tener todo el circuito con todo el cuidado, por supuesto. Que estamos hablando de interfaces en COVID, en pandemia. Nosotros todo lo que hagamos con la interfase, cualquiera de la manipulación de una interfase, necesitamos equipo de protección 3. Entonces, esto también sería una cuestión de manejar esas secreciones, abundantes secreciones, con humidificación activa y con el cuidado para no infectar el respirador. Sé que el Puritan Bene tiene un flujo como retrógrado, por eso hay que poner en la rama inspiratoria también el filtro viral bacteriano, así que no sé si querés agregar algo a eso, Ale. Hay otro respirador más que... Perdón, justo estaba respondiendo una pregunta. No, ¿cuáles son los que hacen en la rama inspiratoria? ¿Cuál tiene el flujo retrógrado? Los respiradores. Hay uno que genera el Puritan Bene, ¿era? Que por eso hay que ponerlo. Sí, y justamente el Minride, sí, esos dos. Ah, bueno, ves que no me acordaba el otro, y no me lo iba a acordar, por eso te pregunté. Sí, entonces, bueno, eso sería. Acá tengo otra pregunta, que era la que estaba respondiendo, aprovecho de Ivana. El sistema cerrado demostró la disminución de sobreinfecciones y costos, y en realidad le estaba respondiendo que en las últimas revisiones sistemáticas no ha podido demostrar su reducción respecto a neumonía asociada al respirador, pero sí en relación a los costos, ¿sí? Finalmente, colocar un tracker en un paciente resulta más económico que utilizar los guantes estériles, utilizar una sonda de aspiración, un intermediario, y obviamente en época COVID sería aerosolizar el ambiente, por lo cual además uno tiene que pensar en la pausa, en el stand-by del respirador, para detener el flujo inspiratorio, abrir el circuito, realizar la aspiración, volver a cerrar el circuito y habilitar nuevamente la ventilación mecánica. Imagínate un bebé con presiones altas, ¿no? Sí, donde sí. Lo desconectamos, obviamente. Donde necesitamos 2 operadores, por eso. Por eso. Me parece. Bueno, muchas gracias a todos los que estoy leyendo ahí un poquito el chat, los que agradecen por la charla. Me alegro que les haya gustado. ¿Son todos familiares? No. Tenés muchos. Bueno, estuvieron preguntando también por la bibliografía. La van a poder ver en 48 horas, tengo entendido, de una vez publicada tu charla, así que lo van a poder encontrar ahí, ¿sí? ¿Querés cerrar, Néstor? Bueno, recordar que la semana que viene no hay módulos, porque acá en la Argentina es feriado, así que va a pasar para el lunes 19 la charla de Alejandra. De Andrea, perdón. ¿Sí? ¿Algo más, Alcira, que me decía? No, eso, que nos acordemos de avisar eso. Bueno, agradecerle otra vez a la gente, bueno,
por supuesto a Alejandra, a Alcira, a la gente que nos invitó para hacer este curso. Estamos muy, muy contentos. Por supuesto a la gente que estuvo del otro lado, espero que les haya gustado la charla. Así que bueno, seguiremos en esta formación y seguiremos intentando dar clases como para que vayamos aprendiendo todos. Sí, recuerden también que se les va a pasar un link para realizar una breve encuesta. Muchas gracias. La encuesta.